En la clase anterior nosotros vimos que un número complejo es básicamente un par ordenado, en donde nosotros habíamos definido de una forma diferente la multiplicación. Cogimos a todos esos números, les juntamos dentro de un conjunto y ese era el conjunto de los números complejos y vimos cómo podíamos multiplicarles, cómo podíamos dividirles y todo lo demás. Esa multiplicación rara que estaba definida para estos pares ordenados, yo les dije que se volvía más sencilla cuando nosotros introducíamos esta notación de acá, la notación rectangular, en donde nosotros introdujimos la definición del unitario complejo, ¿sí? Que es esa letra I. Este X es la parte real de nuestro número complejo y este Y es la parte imaginaria. Vamos a ver otra forma de denotar a nuestros números complejos, que es simplemente utilizando coordenadas polares. Primero que nada, vamos a definir un plano que se va a llamar el plano complejo o el plano imaginario. Esto obviamente continúa para acá y esto continúa para acá. Y en el plano complejo, nosotros en cambio vamos a ubicar en el eje X la parte real de nuestros números complejos y en el eje Y la parte imaginaria. Es decir, ¿cómo nosotros ubicaríamos este número? Miren, X más Y en el plano complejo. La parte real, digamos que es este punto de aquí, ¿no es cierto? Digamos que ese es nuestro X. La parte imaginaria, digamos que está por acá. Y fíjense cómo esas dos, entre comillas, coordenadas definen un punto en ese plano complejo. Y ese punto precisamente es nuestro número, mire. Justo el par ordenado que definimos la clase anterior. Acuérdense que aparte de estas coordenadas que ustedes creo que le llamaban rectangulares, nosotros podemos utilizar otro tipo de coordenadas, que son las polares. Son dos coordenadas. La una simplemente es la distancia desde el origen al punto. Fíjense, esta distancia de aquí. Y ustedes creo que le llamaban R, ¿no es cierto? Y la otra coordenada es simplemente este ángulo, que le vamos a llamar teta, y es el ángulo que se forma entre el eje real, ¿sí? Y esa distancia R. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Simplemente vamos a representarle a este número que está en coordenadas rectangulares en coordenadas polares. Nosotros vamos a reemplazar este X en función de R y de teta y este Y también en función de R y de teta. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Por qué reemplazaríamos nosotros ese X? Entonces, la X sería R por el coseno de teta. Muy bien. ¿Cómo hiciste eso? El coseno es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, entonces despejo el lado que sería X. Exactamente. Esto dice la compañera, miren. La compañera vio que esto es un triángulo rectángulo. Ella dice, el coseno de teta es el lado adyacente, que es X, sobre R. Y de ahí simplemente despejo el X. Entonces X simplemente ha sido igual a R por el coseno de teta. ¿Qué sería igual bien? R seno de teta. A R por el seno de teta. ¿Qué tenemos que hacer después, Will? Perdón las flechitas. Reemplazar este X aquí y este Y acá. Nuestro número Z va a ser igual a X, que es R por coseno de teta, más I, R por el seno de teta. En esa expresión podemos sacar de factor común el R y la representación polar de nuestro número complejo simplemente va a ser esa distancia R que multiplica al coseno de teta más I por el seno de teta. Solamente tenemos que especificar a qué es igual ese R y a qué es igual ese teta. Si yo conozco X y conozco Y, R se puede calcular con Pitágoras, eso significa que es igual a qué. R es igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Exactamente. ¿Cómo se le llama a este R? El módulo o el valor absoluto de el número Z. El ángulo teta se llama el argumento de Z principal. Se le denota así, miren, arc de Z. Ya vamos a ver a qué nos referimos abajo con esto de argumento principal. Teta sería igual al arco tangente
de y sobre x. Hagamos este ejemplo de aquí, miren. Representar el número complejo menos 1 más i en coordenadas polares. Significa calcular r y teta y reemplazar aquí. ¿Cuál es la primera recomendación que yo les voy a dar? Hagan un grafiquito de este número complejo. Este es el plano complejo. Como les dije, aquí vamos a ubicar la parte real y aquí vamos a ubicar la parte imaginaria. Fíjense, la parte real. ¿Cuál es la parte real de ese número? Menos 1. La parte imaginaria Sería el 1, profe. exacto, y pilas con eso, chicos. Miren, generalmente el error que saben cometer, y cometieron ayer en el otro curso, es decir que la parte imaginaria es y no. Fíjense arribita en lo que nosotros vimos en la clase anterior. Cuando nosotros definimos la parte imaginaria, es el y. Solamente el número que les acompaña al i es la parte imaginaria. Uno positivo, miren cómo esas dos, entre comillas, coordenadas, ¿cierto? Definen un punto en este plano complejo. Y este punto es precisamente nuestro número z, menos 1 más i. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular r. ¿Qué es r? Es esta distancia desde el origen hasta el punto. Y tenemos que calcular teta. ¿Qué es teta? Es el ángulo desde el eje positivo de los reales hasta el módulo de z. ¿Cómo calcularían esta parte real de nuestro número complejo al cuadrado más la parte imaginaria de nuestro número al cuadrado? Entonces, ¿cuál es la parte real? Otra vez, menos 1 al cuadrado. Y la parte imaginaria sería 1 al cuadrado. Y esto es raíz de 2. Listo. Vamos a calcular el ángulo teta. No nos vamos a hacer lío con esta definición de acá, sino que vamos a buscar una forma inteligente de calcular este ángulo teta. Voy a calcular este ángulo que le voy a llamar alfa. Y de ahí, simplemente, nosotros calculamos teta como 180 menos alfa, pero vamos a trabajar en radianes, ¿ya? Entonces, pi menos el ángulo alfa. ¿Cómo calculamos el ángulo alfa? Otra vez, no se hagan lío con los cuadrantes, no se hagan lío con nada de eso. Le voy a sacar acá aparte a mi triángulo rectángulo, fíjense. Acá está mi triángulo rectángulo. Este es mi alfa, solo me importa la magnitud de estos lados, ¿cierto? Esto vale 1, esto vale 1. La tangente de alfa es igual a 1 sobre 1. Y eso significa que alfa vale ¿cuánto, chicos? 45. 45 y cuartos. Y eso significa que nuestro teta ha sido pi menos pi cuartos, es decir, 3 pi cuartos. ¿Qué hacemos finalmente? Miren, chicos. Cogemos nuestro valor para el módulo de z, cogemos nuestro valor de teta y lo reemplazamos en esto, miren. Por tanto, nuestro número complejo en coordenadas polares sería raíz de 2, esto de aquí, 3 pi cuartos y 3 pi. Listo. Fíjense en esto de acá, aquí ya se acabó el problema, ¿ya? Supongamos que ustedes no me paran bola y ustedes deciden aprenderse estas fórmulas de memoria. Les voy a mostrar cómo no, eso siempre funciona. Entonces, miren, lo que decía arribita es que teta es igual a tangente a la menos 1 de y, que es 1, sobre x, que es menos 1. Es decir, tangente a la menos 1 de menos 1. Calculen esto en su cálculo. ¿Cuánto sale? Menos 45. Menos 45, es decir, menos pi cuartos. El ángulo que acabamos de tener ahorita es este, miren, chicos. Este es menos pi cuartos. ¿Es el mismo ángulo o no es el mismo ángulo? No es el mismo ángulo. Miren, clarito está en el dibujo que este es nuestro teta. Y nosotros obtuvimos este ángulo de acá. ¿Por qué creen que se dé eso? Porque su calculadora no entiende la diferencia entre esto de aquí, tangente a la menos 1 de 1 sobre menos 1, y
tangente a la menos 1 de menos 1 sobre 1. Que en últimas esto es la arcotangente de menos 1. Menos 1 en y, menos 1 en y es justo esto de acá. Y 1 en x es justo esto de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso hay que tener súper cuidado con esto. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre estas cosas? ¿Y por qué la calculadora también no la entiende? No entiende cuál es la diferencia entre estas dos cosas, porque en últimos estas dos es la tangente de menos 1, ¿cierto? Y eso es menos pi cuartos. No se hagan lío con fórmulas y tonteras, simplemente utilizan relaciones trigonométricas súper simples para calcular el ángulo de la forma más simple posible. Y punto. ¿A qué nos referíamos nosotros con argumento principal? Este teta igual a 3 pi cuartos, miren, que nos salió acá, ¿ya? Todo lo que nosotros acabamos de hacer es válido no únicamente para ese ángulo de ahí, para este ángulo teta, sino miren, para el ángulo teta más 2 pi, por ejemplo. Ese es nuestro ángulo teta y damos una vuelta completa. Mira en dónde termina nuestro ángulo. Ese sería el ángulo teta más 2pi. Todo este análisis que nosotros decimos aquí es también válido para cuando este ángulo de aquí es teta más 2pi. Fíjense, el ángulo teta más una vuelta vuelve a caer justo donde está definido nuestro punto. Lo mismo va a pasar para teta más 4pi, teta más 6pi y así sucesivamente, miren, para el ángulo teta más 2 y k, pongamos, donde k obviamente es 0 y nosotros en realidad podríamos tener un infinito número de valores, fíjense, para cada uno de estos casos. Entonces fíjense, chicos, cómo nosotros hemos tenido un teta sub 1, un teta sub 2, un teta sub 3 y un teta sub k. Y el teta que nosotros utilizamos arribita ha sido simplemente el teta sub 0. Para cuando k es igual a 0, nosotros tenemos ese ángulo teta y por eso a este se le llama el argumento principal. Esto es súper importante para algo que vamos a hacer igual más abajo. Tenemos que acordarnos de esto, que nosotros no solamente tenemos un teta, un argumento, sino que tenemos un infinito número de argumentos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?